Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes, para todas las personas que están frente a su pantalla también. Les estamos saludando en esta hora. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios poder estar acá en este momento compartiendo las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la escritura. Hebreos, capítulo número 12. En el verso número 25. Hebreos, capítulo número 12, en el verso número 25, dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Aleluya. No desechéis al que habla. Oremos. Padre Celestial, Señor Jesús, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres digno de suprema alabanza, mi Dios. Necesitamos más y más de ti. Necesitamos más de tu bendición, de tu palabra, de tu poder, de tu gloria en nuestra vida. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pónganse cómodos, hermanos. No desechéis al que habla. Es lo que nos está exhortando la palabra de Dios en esta hora. Amén. Y quisiera, hermanos, iniciar este mensaje mirando también otro texto en la carta a los Hebreos. Gloria al Señor Jesús. Una carta que no se sabe a ciencia cierta quién la escribió, solo hay especulaciones, no se conoce verdaderamente el autor, ¿cierto? Algunos dicen que puede haber sido el apóstol Pablo, otros que pudo haber sido Apolos. Apolos fue un pastor que la Biblia dice que era poderoso en las Escrituras, ¿cierto? Se sabe de él que fue pastor en Corinto. Gloria al Señor Jesús. También se cree que pudo haber sido escrita esta carta por Lucas, amén, que tiene una tendencia del Evangelio y el libro de los Hechos, amén, escritos por Lucas, bendito el nombre del Señor. Pero fue escrita a los hebreos, o sea, a los cristianos que eran judíos, amén, que eran judíos. Porque cuando se inició el cristianismo, pues el cristianismo realmente inició, fue con pura gente judía. En el aposento alto se comenzó la predicación del Evangelio. El Señor le había dado las llaves al apóstol Pedro, amén, para predicar inicialmente
a los judíos y luego a los gentiles, según nos habla el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces la predicación del Evangelio se inició precisamente con los judíos, pero todos los que se estaban convirtiendo al Evangelio creían que se podía mezclar el Evangelio con la religión judía. Amén. Y entonces ellos comenzaron a practicar el Evangelio, pero no abandonaron ni cambiaron sus costumbres ni sus leyes judías. Entonces comenzaron a tener una mezcla en todo aquello, hasta que se tuvo que hacer una reunión, un concilio, una asamblea con todos los cristianos que había en Jerusalén, con los discípulos, a los cuales también, o a la cual asistió también el apóstol Pablo, amén, y Bernabé, y Silas, y todos ellos, para determinar realmente que sí había una diferencia en el Evangelio y en la religión judía, y que Dios no estaba esperando de nadie que se practicara ni las costumbres ni la religión judía, sino que realmente se viviera el Evangelio tal cual lo habíamos oído a través de los discípulos. Y en razón de ello entonces escribe la carta a los hebreos, amén, aclarando lo que realmente es el Evangelio, amén, y que ellos como judíos cómo debían de tomarlo, recibirlo, creerlo, vivirlo, amén, gloria al Señor. Y que aunque ellos creían en la ley, creían en los ángeles, en el sacerdocio, en todas esas cosas, la carta a los hebreos se propone demostrarles a todos ellos que Jesucristo está por encima de todo. Amén. Que es mayor que el templo, que es el sumo sacerdote, que el sacrificio de Cristo bastó, amén, para la redención de toda la humanidad, que los sacerdotes ya no tenían necesidad de seguir ofreciendo esos sacrificios y que ahora Cristo establece un nuevo sacerdocio. Los judíos practicaban el sacerdocio levítico, amén, pero ahora Cristo entonces establece un nuevo sacerdocio, dice la Biblia, la carta a los hebreos en el capítulo 7, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y Melquisedec es Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Donde Dios establece a todos sus hijos, a todos aquellos que le hemos conocido, que le hemos recibido, que hemos sido bautizados en su nombre, nos establece a cada uno de nosotros como pueblo suyo, como real sacerdocio, como nación santa. Amén. Con un propósito, ¿cuál? Anunciar su palabra. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Y ahora entonces nos ha dado la palabra. Y el verso al que me referí hace un instante es precisamente el verso número 1 de esta carta a los hebreos. El primer verso de toda la carta, capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor Jesús. El tema que queremos tratar en esta hora lo hemos titulado No desechéis al que habla. Y precisamente este versículo 1 y este verso número 2 trata
o habla de las diferentes formas, tiempos y personas que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel. Amén. Dios desde el principio siempre ha querido comunicarse con el hombre. Dios no creó al hombre y lo dejó a la deriva. Dios no dejó al ser humano a la deriva. Dios lo puso acá en esta tierra y siempre se ha querido comunicar con Él, siempre ha querido tener una relación con Él, siempre ha hablado con Él y Dios siempre ha usado a alguien para hablarle a su pueblo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Existen, según la palabra, diferentes tiempos y épocas en las cuales Dios ha tratado con el hombre y en cada una de esas épocas ha tratado con él de diferentes maneras. Y en cada uno de esos tiempos siempre ha habido un hombre con un mensaje. Amén. Un mensajero y un mensaje para el ser humano. Amén. Pero el hombre siempre ha desechado. El ser humano siempre ha desconocido la voz de Dios. Siempre lo ha desechado, siempre lo ha rechazado. La mayoría. Solamente encontramos en la palabra de Dios una pequeña línea de hombres a través de muchos años que se guardaron y que conocieron en verdad a Dios, pero todas las personas a su alrededor lo desechaban. Entonces, el texto lo que nos está diciendo es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Sobre todo el pueblo de Israel. Es lo que a uno más le admira, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un pueblo, hermano, que recibió tanto de Dios, que recibió tantas bendiciones, que vio tantas señales, que vio tantas maravillas, que Dios en tantas veces, hermano, los libró de sus enemigos, amén, los libró de la esclavitud, les dio alimento, hizo cosas maravillosas con ellos? ¿Cómo es posible que ese pueblo desechara, amén, a aquel que los ha amado? La Biblia dice que el Señor Jesús una vez se paró en un monte y comenzó a mirar la ciudad de Jerusalén y vio cómo los hombres vivían, amén, como ovejas sin pastor. Dice la Biblia, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y desde ese monte el Señor Jesús comenzó a llorar. Bajaban lágrimas por sus mejillas porque le dolía en su corazón, hermano, su pueblo. Y comenzó a exclamar y a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Dice, y no quisiste, y no quisiste, porque desecharon, hermano, al Santo de Israel. Amén. Dejaron a Jehová. Desecharon a aquel que les había amado, que les había dado la vida, que los sustentaba. Lo provocaron a ira, dice Isaías, ¿cierto? Provocaron a ira al Señor y se fueron tras otros dioses. Bendito el nombre de Jesús. Estaba mirando, hermanos, en la carta a los romanos, en el capítulo número 1, cómo la humanidad ha desechado a Dios. Amén.
cómo lo han ignorado, cómo lo han dejado a un lado y las consecuencias de ello. La carta a los Romanos en el capítulo número 1, a partir del verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, dice la Biblia, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice: por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, hermano, la consecuencia de desechar al que habla, ¿cierto? La gente dice: si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué el mundo está como está? La gente quiere culpar a Dios de lo que está sucediendo ahora. Pero la palabra nos está diciendo claramente, como ellos, hermano, quisieron darle más bien la gloria a las criaturas antes que al Creador, entonces Dios los dejó. ¿Cierto? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no quisieron oírlo, porque no quisieron atenderlo. Y muchos han rechazado al Señor. De diferentes formas lo han rechazado. El pueblo de Israel lo rechazó. En los días de Noé lo rechazaron, porque la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Amén. Y la gente de su época no quisieron creer. No quisieron aceptar la voz y la palabra de aquel mensajero. Amén. De aquel hombre que fue a llevarles una palabra que podía haberlos salvado.
cualquiera que hubiese entrado en el arca con Noé se hubiese salvado. Amén. Se hubiese salvado. Pero no lo aceptaron. No quisieron creer. 120 años Noé predicando, anunciando lo que habría de venir. Cualquiera diría, es mucho tiempo. Es más, ninguno de nosotros vivirá todo ese tiempo. Pero en esa época la gente vivía mucho más tiempo. La gente vivía mucho más años, ¿cierto? ¿Cuántos comenzaron a escuchar ese mensaje de Noé siendo niños? Y llegaron a la adolescencia, a la juventud, cumplieron 100 años de edad y decían, no, pues que ese señor está diciendo lo mismo lo que hace que yo soy niño. Y nada, que pasa nada, que no ocurre nada. ¿Cuánta gente hoy en día nos oye predicar el evangelio y dice, pero es que esos evangélicos dicen que Cristo viene, eso lo están diciendo hace mucho tiempo? ¿Qué importa? Pero de que viene, viene. Aleluya. Y dice la Biblia que así como en los días de Noé, que la gente estaba viviendo en su rutina, en su vida diaria, en lo que ellos creían, en lo que ellos hacían. Y entonces la Biblia dice, se casaban, se daban en casamiento, ¿cierto? Se reunían, hacían todo lo que era común de ellos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Porque no quisieron escuchar. Dice, así será la venida del Dios viviente. ¿Quién tiene alabanza para Él? Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero nosotros, hermanos, que somos su pueblo, nosotros que somos sus hijos, ¿cómo es posible que desechemos al que nos habla? Se supone que nosotros venimos y en todo culto Dios nos habla. Amén. Se supone que Dios en cada predicación nos habla. Cada que abrimos la Biblia nos habla. Cada que nos arrodillamos a orar nos habla. Cada que un hermano nos dice algo, Dios nos habla a través de esa persona. Cada vez que usted busca, hermano, en un libro o en las redes sociales una predicación, Dios te habla. Quiere decir que Él sigue hablando. No solamente a los padres por los profetas, Él sigue hablando. Cada día continúa hablándonos. Y si nosotros recibiéramos esa palabra, y si nosotros recibiéramos esa palabra, si nosotros obedeciéramos esa palabra, entonces se imagina cómo sería este pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Cómo sería nuestra vida, hermano. Pero a veces hacemos oídos sordos y la Biblia sigue diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Lo que Dios quiere decirte. Gloria al Señor. Y yo estaba mirando en razón de que el ser humano ha rechazado la voz de nuestro Dios. En razón de que el ser humano no ha querido escuchar a Dios. Porque ha cerrado su oído, porque ha cerrado su corazón, porque el pueblo de Israel no quiso escuchar al Señor, sino que Dios les hablaba y ellos lo rechazaban, apedreaban y mataban a los que Dios les enviaba. Amén. Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, dijo el Señor. Y estaba mirando, hermano, que a nuestro Dios lo han rechazado en atención a su autoridad o en razón de su autoridad.
Amén. Porque el ser humano tiene en su corazón algo que se llama rebeldía. La rebeldía es el desconocimiento de la autoridad. La rebeldía es la incapacidad que tiene el hombre de someterse a alguien más. Y eso lo muestra el ser humano desde su niñez. ¿Cierto? No necesitan enseñarle, no necesitan darle una clase, no necesitan demostrarle cómo ser rebelde, no. Los niños, ¿usted alguna vez ha visto un niño haciendo un berrinche por ahí en la calle? Y uno como papá o como padre de familia, uno no sabe ni qué hacer, si cogerlos, si pegarles, y ese niño ahí en el suelo, en un ataque de rebeldía, ¿qué hace uno ahí? ¿Cierto? Eso es algo muy duro, porque es natural en el ser humano. Parece que el ser humano tuviera eso ahí de una manera innata, ¿cierto? El hecho de no querer obedecer, de no querer sujetarse, de no querer hacer lo que otro le está diciendo, lo que otro le está mandando, porque una de las primeras cosas, hermano, que se tiene que tener para poder ser hijo de Dios es ser obediente. La Biblia dice que el obedecer. Se complace tanto Jehová en los sacrificios como en que se le obedezca. Dice, ciertamente el obedecer es mayor que todos los sacrificios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aún al mundo cristiano de hoy le da tanta dificultad obedecer, hermano. Le da tanta dificultad sujetarse, le da tanta dificultad someterse a aquel que tiene la autoridad sobre él por una autoridad que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué es lo más precioso, hermano, de la obediencia? Que es una sujeción y un sometimiento voluntario. Voluntario. Uno como pastor le dice algo a alguien. Si esa persona obedece y se somete, será bendecido por Dios. Pero uno como pastor no puede hacer absolutamente nada para obligar a esa persona a hacer nada. La persona es la que decide si se somete o no se somete, si se sujeta o no se sujeta, si obedece o no obedece. Pero si no obedece, está desobedeciendo ¿a quién? La Biblia dice que el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. El que rechaza la autoridad, a Dios rechaza. El que menosprecia a los siervos de Dios, a Dios menosprecia. El que maltrata a un hijo de Dios, a Dios maltrata. Así como dice la Biblia que el que da al pobre a Jehová presta, de esa misma manera, hermano, el que resiste la autoridad, entonces a Dios está resistiendo. Y no estoy hablando solamente de una autoridad eclesiástica, no, cualquier autoridad. Su papá y su mamá son una autoridad. Amén. La cabeza del hogar es una autoridad. Un agente de tránsito es una autoridad. Un policía es una autoridad. Increíble, un semáforo es una autoridad. ¿Cierto? Pero el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Dios siempre ha hablado con autoridad, el Señor Jesús siempre habló con autoridad. La Biblia dice que los hombres lo escuchaban y decían que éste no habla como los escribas o los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Porque lo que el Señor decía venía acompañado de un peso. O sea, el Señor no necesitaba gritarle a nadie. Si usted como padre de familia tiene que gritarle a sus hijos para que le obedezcan, quiere decir que hace mucho rato usted perdió la autoridad.
Si usted le habla normalmente a su hijo y no se las cree, es porque ya usted perdió la autoridad con él. Pero si usted tiene autoridad, usted no necesita gritar. Niña, hágame el favor y hace esto. Ah, bueno, señor. Ah, bueno, pastor. Ah, bueno, hermano. Ah, bueno, señor. Entonces quiere decir que usted tiene la autoridad. Y si usted siente que no tiene autoridad, hermano, entonces arrodíllese. Porque de rodillas la puede recibir. Pero la autoridad no sobre todo, hermano, se exige, sino que la autoridad es algo que se gana. ¿Y se gana con qué? Con el ejemplo. Porque si usted es mentiroso, ¿cómo le dice a su hijo que no mienta? Si usted es un grosero, ¿cómo le dice a su familia que lo respeten? Que no sean groseros. Si usted maltrata a los vecinos, al cajero de un banco, a una autoridad que está por ahí, si usted lo ofende, ¿cómo quiere usted que su familia entonces lo respeten a usted? No tiene que arrodillarse y decirle a Dios que le dé autoridad, pero para que Dios le dé autoridad, entonces tiene que haber una transformación en su propia vida y en su propio corazón. ¿Para qué? Para poder ser un ejemplo. Un ejemplo de autoridad. La Biblia dice que el Señor Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Amén. Lo mandaron a arrestar. Fueron unos oficiales, unos soldados a arrestarlo, y en ese momento el Señor Jesús estaba predicando y estaba hablando, y ellos pensaron, bueno, no lo podemos arrestar ahora frente a toda esta gente en medio de este escenario, esperemos a que termine de hablar. Bueno, lo mejor que hicieron fue eso, porque se sentaron a escucharlo hablar, hermano, y volvieron con las manos vacías. ¿Dónde está el hombre? No lo trajimos. ¿Por qué no lo trajeron? Porque jamás hemos oído hablar así a hombre alguno. ¿Cómo sería esa autoridad con que Jesús hablaba? Que en la mayoría de todas esas personas lo que produjo fue un rechazo, que lo desecharan, que no lo aceptaran, que no le creyeran. ¿Por qué? Porque se sentían intimidados. Yo no sé si usted alguna ocasión se ha sentido intimidado por alguien. Eso es muy duro, ¿cierto? Uno sentirse intimidado por alguien que usted sepa que esa persona de pronto tiene una autoridad sobre usted y le está hablando fuertecito y usted siente uno como un temor por allá, como que no quisiera ni que se le acercara. Más bien, la gente se sentía intimidada con la autoridad del Señor y entonces preferían alejarse, preferían desecharse, preferían dejarlo. Bendito el nombre del Señor. El Señor demostró su autoridad no solamente en su palabra, sino en sus milagros. Hay una canción que dice que sus milagros son credenciales de autoridad. Amén. Bueno, si ustedes no creen que yo tengo poder para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, entonces le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que ese paralítico inmediatamente se levantó. Aleluya. Inmediatamente se levantó. Qué autoridad tan grande, hermano, la del Señor Jesús. No necesitaba mucho esfuerzo el Señor para demostrar su autoridad y producir un efecto, hermano, grande en el corazón de las personas. Le llevaron una mujer, querían apedrearla, la querían matar, lacerada a punta de piedra. ¿Usted se imagina una muerte de esas? ¿Cierto? Y no le tiraban piedritas, le tiraban era rocas porque la querían era matar. La llevan a los pies del Señor.
Señor, mire, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. La pregunta es dónde estaba, porque ella no está adulterando sola. ¿Dónde estaba el otro? ¿Y cuántos de los que estaban ahí acusándola estuvieron con ella también? Y la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Usted qué dice? El Señor les dijo, bueno, no necesito gritarlos, no necesito insultarlos, no necesito maltratarlos, no necesito ni siquiera acusarlos. Qué autoridad la del Señor, hermano. Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, quien pueda, arroje la primer piedra. Qué autoridad la del Señor, hermano. Pero ¿sabe qué produjo esa autoridad en todas esas personas? Que se fueran, porque se avergonzaron, porque una verdadera autoridad avergüenza. La Biblia dice que el que teme la autoridad es el que hace el mal. Haz el bien y serás alabado por ella. Amén. ¿Quién teme al magistrado? ¿Quién teme a los jueces? El que hace lo malo. ¿Cierto? Hablan de un muchacho que estaba robando en un supermercado y llevaba entre la ropa algunas cosas. Y se le acercó un agente de policía y le dijo, joven, ¿me da la hora? No, yo no fui. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra de Dios, mas el justo estará confiado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la máxima demostración de la autoridad del Señor fue su resurrección. Amén. Fue su resurrección. Para aquel entonces algunas personas habían resucitado entre los muertos. Amén. La primera resurrección se dio cuando el profeta oró por el hijo de la tsunamita que había fallecido y oró por él y aquel niño resucitó. Pero resucitó porque el profeta oró por él y porque el profeta tenía la autoridad de Dios y porque finalmente fue el Señor el que lo resucitó. Durante su ministerio el Señor resucitó seguramente a muchas personas, pero la Biblia nos habla de Lázaro, nos habla del hijo de la viuda, amén, nos habla de la niña, de aquel centurión, ¿cierto? De unos pocos. Pero todos ellos resucitaron por la mano del Señor. Pero que alguien haya resucitado por su propio medio, por su propia mano. Si la muerte es un abismo, si la muerte es un foso profundo de donde nadie puede salir, el que se murió ya se fue y dice la Biblia que los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y no tienen que ver más nada en las cosas que se hacen debajo del sol. Pastores, que allá en la casa donde se murió mi abuelita, ya espantan y todos creemos que es mi abuelita. Eso no es su abuelita. Eso es algún espíritu por ahí que está molestando. Y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero eso no es su abuelita. Es que mi abuelita vino y me habló, eso no fue su abuelita. Eso fue un espíritu que seguramente conocía a tu abuelita. También te conoce a ti y a toda tu familia y ha rodeado tu familia toda la vida, pero la Biblia dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor bajó al abismo de la muerte y dice la Biblia que le arrebató a la muerte las llaves del Hades y de la muerte.
les arrebató las llaves. Así dice el libro de Apocalipsis: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Y dice la Biblia: y se levantó al tercer día. Se levantó al tercer día. Y con la muerte de Jesús y la resurrección, hermano, hubo gran conmoción, porque habían puesto ahí en la puerta del sepulcro una piedra que no la movía, hermano, sino un ejército. Fue una piedra inmensa, la tuvieron que mover entre muchos hombres. Y no solamente pusieron la piedra, pusieron una guardia de soldados para que estuvieran ahí, porque creían que los discípulos iban a sacar el cuerpo de Jesús para luego decirle a todo el mundo que había resucitado. Eso ya lo estaban previendo, ya lo tenían previsto. Se estaban imaginando que iban a tomar el cuerpo. Pero ¿qué ocurrió en la vida de esos soldados que estaban custodiando esa piedra? Ellos comenzaron a sentir, cuando estaban moviendo la piedra, y mover una piedra de ese tamaño tenía que mover la tierra. Tuvo que temblar, hermano. ¿Qué ha sentido cuando un camión pesado pasa cerca de usted rápido? La tierra, una roca de esas que pesa toneladas, hermano. ¿Qué sintieron esos guardias cuando vieron que esa piedra se estaba moviendo sola? Ellos no vieron a nadie empujarla. La piedra se movió sola. Se hizo a un lado. Y luego vieron ese resplandor de luz. Hermanos, los primeros que vieron la resurrección de Cristo ni siquiera fueron los discípulos, ni las mujeres que iban para la tumba, ni Pedro, ni María. Fueron esos soldados los que vieron a Jesús resucitado, porque vieron ese resplandor de luz saliendo de la tumba, hermano. Y salieron corriendo despavoridos, porque es que eso no lo ve uno todos los días. ¿O usted todos los días ve a alguien resucitando? ¿Cierto que no? La única resurrección que yo presencié fue la mía, que yo morí para el mundo y nací para Cristo. El día que me bautizaron, ¿cierto? Pero estos hombres salieron despavoridos y fueron donde sus comandantes a decirle lo que había sucedido. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Les tuvieron que dar dinero para que no contaran lo que había sucedido, sino para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Qué vergüenza para un grupo de soldados profesionales armados tener que decir que unos discípulos pescadores sin armas los vencieron y se robaron el cuerpo y movieron esa piedra. ¿Cuánta gente creería eso? Era más fácil creer que había resucitado que no que los habían vencido. Era más fácil creer que había resucitado, porque la gente en Israel, la gente en Jerusalén, aunque no creyeron en Jesús, fueron testigos de que Él resucitaba a los muertos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, había cientos de personas en Betania. Betania era una aldea pequeña, era una vereda cerca a Jerusalén, y allá en Betania vivían 3 personas que Jesús amaba mucho: Marta, María y Lázaro. Y siempre que Jesús iba a Jerusalén, llegaba a Betania, a la casa de ellos, a posar, a quedarse ahí con sus amigos porque los amaban y ellos lo atendían. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y todo mundo, hermanos, sabía que Lázaro era amado de Jesús. Y todo mundo supo de la muerte de Lázaro. Todo mundo supo de su muerte. Y entonces cuando Jesús llegó, muchas personas, todos los que estaban en la vereda, mucha gente de Jerusalén que conocían de ellos, porque Lázaro, Marta y María eran muy buenas personas.
eran de muy buen testimonio, conocidos por todo lugar. Allá en Betania también vivía Simón, el padre de Judas. Y entonces era gente muy popular, muy conocida. Y entonces cuando Jesús llegó allá a Betania, toda esa vereda, toda esa población, mucha gente cercana de Jerusalén fueron allá. Mirar a ver qué era lo que iba a suceder, qué iba a hacer ese Jesús y cómo Jesús resucita a Lázaro frente a cientos, por no decir que a miles de personas. El que resucita a los muertos está ahí. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda, Jesús iba acompañado de una multitud de personas. Y para el cementerio iba otra multitud de personas y traían el féretro. Entre los dos grupos de personas se reunieron cientos de personas, por no decir miles. Porque a Jesús a veces lo acompañaban miles. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, eran miles de personas las que estaban con Él. Hubo momentos a que a Jesús lo seguían por miles. Cuando Jesús entró a Jerusalén, hermano, en aquel pollino de asno, en aquel burrito, fueron miles las personas que salieron a ovacionar a Jesús. Cuando resucitó al hijo de la viuda, entonces todas esas cantidades de personas fueron testigas de que Jesús tenía poder sobre la muerte. Cuando Jesús resucitó, a la gente le fue más fácil creer que Él había resucitado y no que 12 discípulos o 11 discípulos desarmados, que no son soldados, vencieron a un contingente de soldados armados y movieron esa roca. Pero ellos se sostuvieron en la mentira. Y ese dicho, hermano, se quedó entre el pueblo de Israel, dice la Biblia. El término que usa el escritor hasta hoy, o sea, hasta el día en que él escribió eso. Muchos años se quedó ese dicho de cómo le habían pagado a esos soldados. ¿Para qué? Para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que se lo habían robado. Pero no bastó solamente con eso. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a caminar por Jerusalén y estuvo con sus discípulos, y cientos de personas, por no decir miles, lo vieron resucitado. Lo vieron resucitado. Eso produjo un pánico en el pueblo. Eso produjo terror, hermano, entre los líderes religiosos, porque después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, los discípulos comenzaron a predicar de ese que había resucitado. Y los metieron a la cárcel y los azotaron y les dijeron: ustedes no pueden seguir predicando en ese nombre, porque el problema, hermano, del mundo y el problema del diablo es el nombre de Jesús. Ese es el problema de ellos. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay autoridad, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque en el nombre de Jesús hay libertad, porque en el nombre de Jesús hay salvación, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y ellos supieron que en boca de esos discípulos, cuando se invocaba el nombre de Jesús, sucedían cosas. En un solo día, 3,000 se convirtieron en ese nombre. Pocos días después, más de 5,000 se convirtieron por ese nombre. Dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. La iglesia en Jerusalén, hermano, era una iglesia macro, era una iglesia gigantesca, hermano, de más de 10,000 miembros. ¿Usted imagina cómo serían esos cultos?
Usted se imagina cuando todos esos miles de personas se reunían, no sé en dónde, la Biblia dice que en las casas, pero cuando se reunían todos, hermanos, llenaban el parque de Jerusalén, la plaza de Jerusalén se llenaba, se iban para un campo, hermano, y todo se llenaba de gente y empezaban a cantar y a glorificar a Dios y a predicar la palabra y gente arrepintiéndose. Hermano, Jerusalén se volvió un centro de avivamiento. ¿Y eso para qué? Para los líderes religiosos era un problema y comenzaron a rechazarlos y a rechazarlos y a rechazarlos. Comenzaron a perseguirlos y hubo gran persecución, hermano. Y entre más los perseguían y entre más los rechazaban, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Vea, dejen que esa gente predique, decían algunos sacerdotes. Porque si eso que ellos predican no es verdad, eso se acaba solo. Muchos se han levantado, muchos han predicado, muchos han levantado pueblo, pero se muere el líder y todos se disipan. No vaya sea que seamos hallados luchando contra Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Rechazaron a Jesús porque había resucitado de entre los muertos. Rechazaron a Jesús porque veían cómo los demonios se le sujetaban. Jesús llegó a una ciudad llamada Gadara. Y había un muchacho en aquella ciudad, en aquella población. No eran ciudades como Medellín. Eran pueblos pequeños, sino que la Biblia las llama ciudades. Y Jesús llegó a esa población y en esa población había un muchacho. ¿Quién no conocía a ese muchacho? Casi en todo pueblo nos falta un loco. Yo me acuerdo cuando era niño, hermano, en mi pueblo había un loquito. Se llamaba Camilo. Ojalá que no haya ningún Camilo. Se llamaba el loco Camilo. Y él andaba con un garrote, hermano, por ahí pidiendo comida. Y el que no le daba, eso encendía garrote, hermano, y eso la gente cerraba la puerta y les quebraba las ventanas. No, eso cuando Camilo iba por ahí, todo el mundo empezaba a gritar por la cuadra: llegó Camilo, llegó Camilo. Todo el mundo se encerraba, hermano, porque qué miedo Camilo. Más de uno se ganó garrotazos de Camilo. ¿Quién no conocía a Camilo, hermano, en mi barrio? ¿Y quién no lo conocía a usted en su barrio? Bueno, menos mal lo entendieron. A este muchacho lo conocía todo mundo en Gadara. Un loco con esas características. Totalmente desnudo. ¿Cierto? ¿Cómo sería la fuerza que lo amarraban, lo ataban con cadenas? No dice con una cadena, sino con cadenas, lo aprisionaban y las rompía. ¿Cómo sería la fuerza tan brutal que tenía ese muchacho? Se pasaba por los cementerios y por toda la población gritando cosas. Y cogía piedras y se golpeaba él mismo, hermano, se reventaba la cabeza, se dañaba las manos, su cuerpo, sus extremidades. Se hería a sí mismo con piedras. ¿Quién se le acercaba a un loco de esos? ¿Quién no conocía a ese muchacho de Gadara? Todo mundo lo conocía. Y Jesús llegó a esa población. Jesús llegó a Gadara y comenzó a caminar por ahí. Y dice la Biblia que ese muchacho vio a Jesús de lejos y salió corriendo hacia él y se postró y comenzó a decirle: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, si aún no ha llegado tu hora? El muchacho no era el que estaba hablando.
eran los demonios que había en él. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? No al muchacho, a los demonios. Legión me llamo porque somos muchos. Se dice que una legión son 2000. ¿Cuántos demonios tenía ese pobre muchacho? ¿Cuántos demonios puede albergar una sola persona? Mejor dicho, ¿cuántos demonios andan por ahí sueltos? Se puede imaginar, vea cómo está el mundo. Y eso que según la Biblia en este momentico los demonios que están sueltos son los mansitos. Pero después de que el Señor levante la iglesia, dice la Biblia que van a soltar a los más bravos. Y si los más mansitos tienen este mundo así, bendito su nombre. Legión me llamo porque somos muchos, y dice la Biblia que el Señor liberó a ese muchacho de esos demonios. Y cuando los pobladores de Gadara llegaron donde él estaba, lo encontraron vestido en cabal juicio, y tuvieron y sintieron miedo. ¿Y qué hicieron? Vete de nuestros contornos, Jesús. No queremos a alguien así como tú aquí. Deberían de estar agradecidos. Deberían estar agradecidos por lo que el Señor había hecho. ¿Usted no notó, hermano, que cuando usted le entregó su vida al Señor, la gente en vez de celebrarlo, antes le decían, se metió usted a ese hombre? Escuchaba a una señora y le estaba dando doctrina a un hijo suyo, y la señora un día llegó y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo a mi hijo prefiero verlo muerto que metido allá con ustedes. El Señor. La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Usted lo rechazaron, ¿cierto? O sea que usted sí era el loco del pueblo. Yo sí era el loco del pueblo también. Cristina, cuando éramos solteros, me veía por ahí en la calle y le daba miedo cuando me veía. Pregúntele. Menos mal está por allá. No. Ella dice que le daba susto cuando me veía, la apariencia que yo tenía. Cuando me entregué al Señor, cuántos espíritus salieron de mi vida. Cuántas cosas que habían en tu corazón salieron de ti. Pero eso hizo, hermano, que todo ese pueblo rechazara a Jesús y lo dejaran y le dijeran, vete de nuestros contornos. No te queremos más en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. El mundo ha desechado a nuestro Dios. El mundo ha desechado a nuestro Cristo. El mundo ha desechado la salvación. Y lo desechan también, ¿por qué? Dice la Biblia, porque aman más las tinieblas que la luz. ¿De qué se lamenta el hombre en la tierra? Dice la Biblia. Laméntese de su pecado, porque el pecado trae miseria, trae dolor, trae desconsuelo, trae desespero, trae condenación, trae frustración, trae soledad, trae violencia, pobreza. El mundo está, hermano, como leímos ahorita en la carta a los romanos, no por culpa de Dios, no por causa de Dios, sino porque han desechado al Rey de la Gloria y han amado más las tinieblas que la luz. El mundo está así, es por causa del pecado, por causa de que desecharon a Dios, por causa de que desecharon su palabra, porque no lo han aceptado, porque no lo han creído, porque no lo han recibido. Y a mí me llama la atención, hermano, lo que dice la carta a los hebreos en ese texto inicial. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiero, hermanos, terminar
leyendo precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, el verso 1 que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No dice siquiera que desechamos, sino que descuidamos. ¿Sabe cuándo descuida uno algo? Cuando se entretiene en otra cosa, cuando le presta más atención a otra cosa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Dios nos ha dado es muy grande. Lo que Dios nos ha dado es muy maravilloso. Lo que Dios nos ha dado es muy glorioso, en extremo grande. Costó demasiado. Costó, hermano, un precio altísimo para que nosotros lo menospreciemos, para que nosotros lo desechemos, para que nosotros lo tengamos en poco. Esto es lo más glorioso, esto es lo más grande, esto es lo más maravilloso que tú puedas recibir. No hay nada en esta tierra más grande que esta salvación, más poderoso que su palabra, más majestuoso que la gloria de nuestro Dios. No existe algo más sublime. Solo nos queda adorarlo, solo nos queda seguirlo, solo nos queda servirlo, solo nos queda exaltarlo, solo nos queda predicarlo. Solo nos queda estar en su presencia, porque para el mundo lo que viene es juicio y condenación. Póngase en pie, hermano, yo quiero invitarlo para que levante sus manos. Yo quiero, hermano, que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted levante sus manos y hable con Dios en esta hora y le diga: Señor Jesús, yo quiero que tú estés en mi vida, Padre mío. Yo quiero, Señor de la gloria, que tú estés en mi ser. Yo quiero que tú llenes mi vida con tu palabra, porque yo creo a esta palabra. Yo quiero vivir esta palabra. Yo quiero servirte, Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Hablemos con el Señor. Entonemos esta alabanza. Aleluya, Jesús. Maravilloso. Si amarte significa entregarse a ti. Si amarte significa no volver atrás. Si amarte es negarse a sí mismo. Si amarte es sentir tu esa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.
miseria fue. Jamás felicidad en el mundo encontré, mas al venir a ti todo cambió, mi Señor, pues cerco de tu amor y tu perdón. Y quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación, y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.